Bueno, en este video vamos a analizar el problema de la mezcla de gases. Hay cuatro estados de la materia. El estado sólido, el cuerpo tiene un volumen y una forma. Puede ser más o menos deformable, pero tiene un volumen, una forma y tiene una consistencia, y una forma definida. Un trozo de madera tiene una determinada cantidad de decímetros cúbicos y tiene una forma definida. El estado líquido, el volumen tiene un cierto volumen, pero el líquido, la materia, adopta la forma del recipiente que lo contiene. Y además, algo que vamos a analizar unas clases más adelante, la superficie libre, que es la separación entre la atmósfera y la materia, el líquido, siempre es horizontal. Pero lo esencial es que adopta la forma del recipiente que lo contiene. Esto quiere decir que si este recipiente, por ejemplo, fuese así, el líquido ocuparía todo el volumen. Bajaría el nivel, claro. El estado gaseoso, que es el que nosotros estamos estudiando, la materia, o sea, el gas, ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. Todo el volumen. Así que tuviera 1 kilogramo de gas y tuviese un depósito de 100 metros cúbicos, pues ocuparía los 100 metros cúbicos cuando llegue al estado de equilibrio. Y después está el estado de plasma, que nosotros no analizamos, que ocurre a altas temperaturas cuando los electrones se separan del núcleo. Eso ocurre en reacciones como las que hay en el Sol, reacciones nucleares, que nosotros por ahora de ese tema no lo vamos a analizar. Entonces, lo que nosotros analizamos hasta ahora son recipientes con tapa móvil, con tapa fija, dos recipientes con un cilindro intermedio, pero siempre un recipiente con un gas único. ¿Qué va a ocurrir si yo ahora ingresara dentro de este recipiente un gas 2? Tengo un gas 1, que tiene un recipiente con un volumen B1, y tengo un gas 2, con una presión y temperatura. Acá tengo presión 1, temperatura 1 y volumen 1, y acá tengo un volumen específico 2, una temperatura 2, volumen 2, y una presión 2. Y se me ocurriera introducir este gas dentro del recipiente que contiene el gas 1. Voy a tener una mezcla de gases, gas 1 y gas 2, a una presión de la mezcla, una temperatura de la mezcla y un volumen igual al volumen del recipiente inicial. Es decir, que el gas 2 va a ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene y el gas 1 también. Lo que ocurre es que la materia está formada por una gran cantidad de vacío. Es decir, aún en los sólidos, nosotros podemos decir que un sólido lo vemos como macizo, pero en realidad entre un átomo y otro hay una gran distancia que nosotros no podemos apreciar, pero hay una gran distancia. En los líquidos hay más distancia todavía y en los gases la distancia es enormemente más. Entonces como que un gas se va compenetrando dentro del otro y el gas mezcla ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. Vamos a tener una presión igual a la presión de la mezcla, una temperatura igual a la temperatura de la mezcla, distinta de las otras dos, la presión también distinta de las otras dos, pero un volumen igual al volumen del recipiente inicial, del recipiente que lo contiene. Acá, esto es igual que lo que hemos visto hasta ahora, solo que rigen dos leyes que hay que tener presentes, que son las siguientes. La más
Dalton o de las presiones parciales. Dice que la presión de una mezcla gaseosa es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas, calculadas, cada una de esas presiones parciales, como si cada gas se encontrara solo, ocupando todo el volumen del recipiente que lo contiene. O sea que la presión de la mezcla es la sumatoria para todo I, desde 1 hasta acá, de P sub I, calculada P sub I, calculado como en función de la temperatura de la mezcla y del volumen de la mezcla. Yo doy como ejemplo siempre el aire atmosférico. El aire atmosférico tiene un 79% de nitrógeno, que es un gas que nosotros no nos es útil, pero está presente. Tiene casi un 19% de oxígeno y tiene un montón de gases diversos. Gases hidrógeno, helio, hay un montón de gases. Pero todos en proporciones muy pequeñas. Y entre esos está el agua. El agua está, para esta presión que nosotros tenemos, presión atmosférica, y temperatura ambiente, está en estado gaseoso. Eso lo vamos a analizar enseguida, no mucho más, el problema del vapor, y vamos a ver que el agua, bajo determinadas condiciones, puede estar en estado líquido, estado gaseoso, en estado de vapor y estado de gas. O está en estado de gas. Y es una cantidad tan pequeña que nosotros no la apreciamos. Sin embargo, está. Nosotros en invierno largamos aliento, vemos el vapor de agua que está saliendo de nuestro cuerpo, que se incorpora al ambiente. Y cuando llega un momento que se satura, o sea que el aire ya no es capaz de retener ese gas agua en forma de gas disuelto, condensa y forma el rocío. Cuando decimos que tenemos el 100% de humedad, no quiere decir que tenemos todo agua, quiere decir que el aire no es capaz de absorber más agua. Por eso, si uno tiende una ropa en la soga y la humedad es 100%, la ropa no se seca, porque no es capaz la atmósfera de absorber más humedad proveniente de esa prenda que hemos colocado. En cambio, si la humedad fuese 30-40%, se seca rápidamente porque el mismo ambiente va absorbiendo el aire, va absorbiendo el agua que está conteniendo la ropa. Es decir que cada presión parcial se calcula como si ocupara todo el volumen del recipiente que lo contiene, en este caso la atmósfera entera, pero cualquiera el cálculo es el mismo, calculado con los valores de los parámetros de temperatura y volumen de la mezcla. Y la ley de Amagat es un poquito más difícil de entender porque si el volumen es el volumen de toda la mezcla, es el volumen total. Pero el volumen específico es distinto al volumen total, es el volumen dividido la masa. Y este establece que el volumen específico de una mezcla de gases es igual a la suma de los volúmenes específicos de cada gas, calculados estos volúmenes específicos individuales, con la presión parcial de cada gas y la temperatura de la mezcla, ocupando el volumen total del recipiente que lo contiene. Con estas dos premisas, nosotros vamos a iniciar el cálculo de las mezclas de gases, los problemas de la mezcla de gases. Enseguida. Hacer una pausa. Bueno, el primer problema que presentamos es el de una mezcla de gases formada en peso por 10% de hidrógeno y 90% de hidrocarbónico. La presión de la mezcla es de 1 kilo por centímetro cuadrado y la temperatura de la mezcla 87 grados.
se busca hallar las presiones parciales, los volúmenes específicos parciales y los números de moles. Como siempre hay que tener mucha precaución con las unidades. Usamos unidades químicas, usamos unidades métricas, pero no mezclarlas, y se pueden simplificar todas aquellas que están de ambos lados de la ecuación. Ambos lados del signo igual. Si fueran iguales, podemos usar unidades mecánicas, trabajar en atmósferas y las podemos simplificar. Pero eso hay que analizar cada caso. Son datos los pesos moleculares, o sea, los pesos que tiene cada átomo respecto del hidrógeno. El peso molecular del hidrógeno es 1, un gramo, el de carbono 12, el del oxígeno 16. Entonces el anhídrido carbónico, que tiene 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono, tiene 2 por 16 más 12, 44. Hay que observar que por ser gases normales son moléculas diatómicas. Entonces lo que vamos a hacer es planteamos la ecuación de estado como si cada gas estuviera en forma individual. Vemos acá que tenemos el hidrógeno ocupando el volumen total con un 10%, el anhídrido carbónico ocupando el volumen total con 90%, y la mezcla de gases ocupando el mismo volumen total, el 100%, con una temperatura de 87 grados y 1 kg por centímetro cuadrado de la mezcla. Entonces digo que la presión parcial de 1 por el volumen específico, el volumen total de la mezcla, el volumen total, es igual a la constante universal por el número de moles de ese gas por la temperatura de la mezcla, que es la misma. Y hago lo mismo con el gas 1, el gas 2, el gas 3 y todo lo que hubiera. Luego paso dividiendo el número de moles. Presión parcial 1 sobre N1, presión parcial 2 sobre N2, presión parcial 3 sobre N3, igual todos los casos a R1 por T sobre D. Como observamos que los segundos miembros son iguales, en todos los casos yo puedo considerar que los primeros también. Entonces sumo, y hago presión parcial 1 sobre N1, presión parcial 2 sobre N2, todos igual a la presión total dividido el número total de moles. El número total de moles es la suma de los moles de cada uno de los gases, y la presión total es la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases. ¿Cómo calculo el número de moles? Moles, se acuerdan que es una cantidad de materia. Es aquella cantidad de materia que tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos y que tiene un volumen de 22,4 litros para cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura. Bien, dejando de lado eso, el número de moles de cada gas es la masa dividido el peso molecular. Vamos a imaginar, dado que un dato hay que dar, y vamos a dar los porcentajes, cualquier masa que yo considere estaría bien. Vamos a suponer que tenemos 100 gramos. Entonces tenemos 10 gramos de oxígeno, por ciento, dividido 2, 5 moles. Y tenemos 90 gramos de anhídrido carbónico, dividido 44, 2,045 moles. El número de moles va a ser 5 más 2,045, 7,045 moles. Entonces ahora vamos a calcular las presiones parciales. Digo, la presión total dividido el número de moles total, que es 7,045, está acá, ahí arriba, es igual a la presión parcial del hidrógeno dividido el número de moles del hidrógeno, que es 5 por la presión total dividido 7,045. Número de moles del hidrógeno, presión parcial del hidrógeno 2, es número de moles del hidrógeno 2 por la presión total dividido el número de moles totales. El número de moles totales es 7,045. Nunca hagan iguales parciales como hice yo acá. El número de moles de estos es 5, este es 7,045, la presión total es 1 atmósfera. Entonces lo hago. 5 por 1 dividido 7,045, 0,71 kilos por centímetro cuadrado. Quiere decir que el hidrógeno participa
en la presión total, con su presión parcial de 0,71, porque es un gas muy liviano y tengo muchos moles. En cambio, en el caso del anhídrido carbónico, que tengo solo 2,045 moles, la presión parcial es 0,29. La suma, naturalmente, da 1. El volumen molar, planteo nuevamente la ecuación de estado. La presión total por el volumen molar de cada gas es la constante universal por el número de moles de ese gas por la temperatura de la mezcla. Entonces, el volumen molar de ese gas es la presión, perdón, la constante universal. Esto es R1. Hay que escribir bien, no como R1, la constante universal por el número de moles por la temperatura dividido la presión total. La constante universal es siempre la misma, 0,082 atmósfera litros sobre grado Kelvin por mol. El número de moles para el hidrógeno es 5 y la temperatura es siempre igual, 273 más 87. Y saco que el volumen molar del hidrógeno es 147,5 metros cúbicos por kilogramo y el volumen molar del anhídrido carbónico es 60,36. La suma total da 207,96. Finalmente, resumimos los valores en una tablita que no siempre es indispensable presentar, pero que ayudaría para la observación de la misma. Bueno, el problema segundo es un problema que se ha tomado muchísimas veces y se refiere a la atmósfera de Tritón. Tritón es la luna más grande de Saturno. Tiene el 82% en moles de nitrógeno, el 12% en moles de argón y el resto es metano. Metano es carbono y hidrógeno 4. Se sabe que la presión atmosférica de Tritón es 1220 torricelli. Recuerden que un torricelli es 1 milímetro de mercurio. Se pide la presión parcial de cada gas y la fracción molar. Bien. El peso molecular del carbono es 12, el del hidrógeno es 1 y el del nitrógeno es 28, porque es diatómico. Entonces, la presión, el peso molecular del metano es carbono y hidrógeno 4, 12 por el carbono, más 4 por 1, 16. La presión total es la misma en todos los casos, 1220 torricelli, que es la suma de la presión parcial del hidrógeno más la presión parcial del nitrógeno más la presión parcial del metano. Hacemos el mismo razonamiento a partir de la ecuación de estado, hemos hecho en casos anteriores, y obtenemos que la presión parcial de cada uno de ellos es la presión total por el número de moles de ese gas dividido el número de moles totales. Como nosotros no sabemos la cantidad de moles que hay, vamos a considerar que es 1, pero sí sabemos la proporción: 0,82 de nitrógeno, 0,12 de argón y el resto de metano. Entonces vamos a decir que si el número de moles es 1, 0,82 moles son de hidrógeno, de nitrógeno, perdón, 0,12 de argón y 1 menos 0,82 menos 0,12, 0,06 del metano. Y ahora calculamos las presiones parciales. 1220 por 0,82 dividido 760, y así sucesivamente, y van saliendo 1,316 kilos por centímetro cuadrado para el nitrógeno, 0,192 kilos por centímetro cuadrado para el argón y 0,096 kilos por centímetro cuadrado para el metano. La presión total es la suma de todos esos, que da 1,605 kilos por centímetro cuadrado. Si lo multiplicamos por 760 milímetros de mercurio, da 2220 torricelli,
lógicamente, que es la presión atmosférica de ese satélite natural de Saturno. El problema 3 se refiere a un recipiente de 3 decímetros cúbicos que contiene hidrógeno a una atmósfera y 300 grados Kelvin. Manteniendo la temperatura constante, se introducen 0,5 moles de nitrógeno gaseoso. Calcular las presiones parciales y la fracción molar de cada gas al final del proceso. La presión parcial del nitrógeno, igual que en el caso anterior, es RU1, la constante universal, RU por el número de moles de ese gas por la temperatura sobre el volumen. 0,082 es la constante universal, el número de moles es 0,5 porque ya lo hemos agregado, acá, y la temperatura es 300 grados Kelvin, que es dato, dividido el volumen, que es 3 decímetros cúbicos, que también viene acá. Me da 4,1 atmósferas. La presión parcial del hidrógeno es 1, porque es la presión que ocuparía el hidrógeno si estuviera solo. Y al principio del proceso estaba solo, tenía una presión de 1 atmósfera. Entonces la presión total al final va a ser la suma de las dos. 4,1 por la introducción del nitrógeno más 1 por la presión del hidrógeno, 5,1. ¿Cuántos moles había de hidrógeno al comienzo del proceso? Sale de la ecuación de estado. Presión por volumen total dividido RU por T. Una atmósfera por 3 decímetros cúbicos sobre 0,082, atmósfera litros sobre grado Kelvin por mol, por 300 grados Kelvin, 0,121 mol. El número de moles del nitrógeno es dato, 0,5. El número de moles total es 0,121 más 0,5, 0,621 mol. La fracción molar es simplemente el número de moles dividido el número de cada gas dividido el número de moles total. 0,121 dividido 0,621 da 0,196, no tiene unidades, y la fracción molar del nitrógeno es el número de moles del nitrógeno dividido el número de moles totales, es 0,5 dividido 0,621, 0,9763. Como se ve, los problemas en sí no ofrecen mayores dificultades, salvo el tema de unidades y tener presente que a veces se usan unidades químicas o a veces unidades mecánicas. Bueno, vamos ahora con el problema número 4, donde indica que se desea preparar una mezcla de gases, por supuesto, que contenga en moles 5% de butano y 95% de argón. Se dispone de un tanque de 40 litros de capacidad que se le practica vacío y la temperatura en todo momento va a ser de 25 grados centígrados. Primero se lo llena con butano hasta que la presión alcanza una atmósfera. Partimos de la idea de que en el tanque había vacío. Y luego se le agrega argón en la proporción indicada, es decir, que el 95% sea argón, manteniendo en todo momento la temperatura. ¿Cuál será la presión final del sistema? Suponiendo que la temperatura es constante y que el peso molecular del argón es 40 y es un gas monoatómico. Acá tenemos el dibujito. Recipiente, 40 litros, temperatura 25, por supuesto 40 decímetros cúbicos, la presión es 0, hay vacío. Introducimos butano, la temperatura es 25, la presión es 1 atmósfera. Entonces, a partir de la ecuación de estados, P por B, volumen total, igual a R universal por el número de moles del por el número de moles por la temperatura, sacamos el número de moles del butano. Tenemos butano. Va a ser la presión, 1 atmósfera, por el volumen, 40 litros,
dividido R1, presión en la atmósfera, volumen 40 litros, dividido R1 por la temperatura. Y sale 0,123 moles de butano. Eso es lo que hicimos al principio. En el paso final vamos a agregar el mismo recipiente. Ahora teníamos butano más argón. La temperatura sigue siendo 25 grados centígrados, pero la presión es la que no conocemos. Entonces vemos que la proporción es que el 95% es argón y el 5% es butano. Nosotros el número de moles de butano lo sabemos, es 1,63. El número de moles de argón no sabemos, pero sabemos que esto es del 5% y este es del 95%. Entonces planteamos una regla de 3 simple y directa. El número de moles de butano es igual a 1,63. El número de moles de argón es 0,95 de X. Y X va a ser 30,97 moles de argón. Dejamos, y sale 30,97. Con eso podemos calcular las presiones parciales por la ecuación de estado, RU por N por T sobre volumen total. RU ya saben que es 0,82, el número de moles es 30,97, la temperatura constante y el volumen es 40 litros. Sale 18,91 atmósferas de presión parcial del argón. Haciendo lo mismo con el butano, da una atmósfera, por supuesto. Pero sabíamos que ya era una atmósfera, porque en el comienzo, cuando estaba vacío, lo llenamos con butano hasta que la presión fuera una atmósfera, y como la presión parcial es la presión que ocupa el gas cuando ocupa la presión que tiene el gas cuando ocupa todo el recipiente, era una atmósfera. Por lo tanto, está bien, es una atmósfera. La presión total es la suma de ambas, 18,91 más 1, 19,91 atmósferas. Vamos viendo que los problemas no ofrecen mayores dificultades, son todos bastante similares. El 5 es una mezcla gaseosa que contiene 8,36 gramos de cloroformo. Esta es la fórmula del cloroformo. Pero acá vamos a usar un peso molecular de 14 para el carbono, para estos casos particulares. El peso molecular del hidrógeno es 1 y el del cloro 35. Decimos 8,36 gramos de cloroformo y 3,90 gramos de etano, todo en estado gaseoso. El volumen de la mezcla es 10 litros, 10 decímetros cúbicos, y la temperatura 300 grados Kelvin. Como se introdujo 8,36 gramos de cloroformo, el número de moles es 8,36 dividido 120, porque acá lo calculamos. ¿Cuánto pase? ¿Cuál es el peso molecular del cloroformo? 120. Sale 0,07 moles. Lo mismo hacemos con el etano. 3,90 acá gramos dividido 34, que es el peso molecular del etano, a 0,114 moles. De la ecuación de estado sacamos inmediatamente las presiones parciales. Ya lo hemos hecho varias veces. RU, N, T y el volumen. 0,33 atmósferas de cloroformo y 0,54 de etano, lo que da una suma de 0,87 atmósferas en total. Ya enseguida vamos a los dos últimos problemas. Bueno, vamos finalmente con estos dos últimos problemas. El número 6 dice que 1 gramo de aire, estamos claros que no es en la atmósfera, es 1 gramo de aire, no quiere decir que esté a presión atmosférica. 1 gramo de aire contiene 0,76 gramos de nitrógeno y 0,24 gramos de oxígeno. Son moléculas diatómicas. El volumen es 1 decímetro cúbico. Calcular las presiones parciales de cada gas. La densidad del aire es aproximadamente 1 kilogramo por metro cúbico. Pero eso es
un dato que no forma parte del problema. El peso molecular del oxígeno es 36, porque es diatómico, y el del nitrógeno, 28, también es diatómico. Los monoatómicos son los gases nobles o los gases raros, habíamos dicho. Son datos de las constantes de cada gas en particular. Entendí que acá no estamos dando la constante universal, sino de cada gas en particular. Por lo tanto, vamos a usar unidades mecánicas. La presión parcial del nitrógeno 2 es la constante del nitrógeno por la temperatura sobre el volumen específico. Arriba lo dejo como está, constante del gas por la temperatura, dividido el volumen total, dividido el número de la masa. Entonces, la constante del gas es 30,24, qué dato. La temperatura es 25 grados, por algún lado lo habíamos dicho. Y si no lo decimos ahora. Entonces, 33 más 25. El volumen es un decímetro cúbico llevado a metro cúbico, 0,001, dividido el número de moles, que es 0,76. Dado la masa, que es 0,76. 76 gramos, la costumbre, ¿no? 76 gramos son 0,0076 kilogramos. Entonces, la presión parcial del nitrógeno va a ser 6.500 kilos por metro cuadrado, 0,65 kilos sobre centímetro cuadrado. Lo mismo hacemos con el oxígeno, solo que reemplazamos la constante por la constante del oxígeno y el peso es 24 gramos. Entonces, acá lo tenemos, 24 gramos. Y me queda 1830 kilos sobre metro cuadrado, 0,183 kilos sobre centímetro cuadrado. La presión total es la suma, 0,833 atmósferas. Llevado a kilos por centímetro cuadrado, tengo que multiplicar por 1,033 kilogramos por centímetro cuadrado por atmósfera y me queda 0,86 kilos por centímetro cuadrado. Por eso insistí tanto de entrada que no es en el aire atmosférico, es en otras condiciones. Y por último tenemos acá que un frasco de 2 litros de capacidad, así está, ¿no?, contiene N moles de nitrógeno, no sabemos cuántos, a presión 0,5 atmósferas y temperatura T, también desconocida. Se le agregan 0,001 moles de oxígeno, y es necesario enfriar hasta 10 grados centígrados para que la presión se mantenga igual que el estado inicial, que era 0,5 atmósferas. 0,5 atmósferas. Este problema no se empieza por el estado inicial. No todos los problemas empiezan por el comienzo. Algunos empiezan por el final. Acá empezamos por el final. Vamos al estado final. En el estado final tenemos más datos. En el estado final planteamos la ecuación de estado P por V igual a R universal por N por T. Así usamos unidades químicas y es el volumen total. Y acá les dejo el número de moles. P por V dividido RU por T. La temperatura es 10 grados centígrados, porque dice que tuve que sacar calor para que la temperatura llegara a 10 grados. La presión es 0,5, para que no cambiara. El volumen es 2 decímetros cúbicos, la RU la conozco, y veo que es el número de moles que yo tengo que en toda la mezcla es 0,043. Que es igual a la suma del número de moles del nitrógeno más del oxígeno. Los del oxígeno los conozco, porque es 0,01,
Bien, el dato. Entonces despejo el número de moles del nitrógeno, que es 0,043 menos 0,01 igual a 0,033 moles. También estos moles son los presentes en este estado. Ahora vuelvo al estado inicial, voy al estado inicial y veo que los moles que están acá de nitrógeno son los mismos que de acá, que son 0,033. Por lo tanto, puedo calcular la temperatura de este estado, que es P por B dividido RU por N, y me sale que es 369 grados Kelvin, o sea, 96 grados centígrados. Muy bien, hasta acá entonces tenemos terminado este problema. ¿Decir la palabra?